Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestra investigación en profundidad sobre la misteriosa desaparición de un renombrado intercambio de criptomonedas. En el episodio de hoy pretendemos dilucidar el desconcertante caso que involucra una cantidad significativa de fondos y numerosos inversores desconcertados. Nuestra historia comienza en medio de una revolución financiera, donde las criptomonedas surgieron como la nueva frontera de los activos digitales. La chispa de esta transformación, sin duda, fue el inicio de plataformas que facilitaran el intercambio, el comercio y la inversión de estas monedas digitales. Estas plataformas rápidamente ganaron popularidad entre personas conocedoras de la tecnología e inversores experimentados, prometiendo altos rendimientos y oportunidades crecientes. Entre las más frecuentes se encontraba un intercambio de criptomonedas que, en tan solo unos años, se había hecho un hueco. Ofertas lucrativas, una interfaz de usuario fluida y un equipo de profesionales experimentados lo convirtieron en uno de los favoritos entre la comunidad criptográfica, atrayendo un gran tráfico e inversiones sustanciales. El repentino giro de nuestra historia se produjo cuando numerosos usuarios comenzaron a descubrir interrupciones en sus transacciones, y un retraso significativo en los procedimientos de retiro de fondos. Los rumores de una crisis de insolvabilidad rápidamente circularon dentro de la comunidad de criptomonedas, instigando una colosal ola de pánico entre los inversores. A medida que aumentaba la inquietud, se reveló que el intercambio de criptomonedas, alguna vez robusto y bullicioso, había dejado de responder al clamor de sus usuarios. Llamadas frenéticas y correos incesantes encontraron un silencio ensordecedor. Dread reorganizó los contornos que alguna vez fueron vibrantes de la comunidad, pintando un cuadro de angustia e incredulidad. A la sombra del caos, el equipo ejecutivo del intercambio fantasma surgió por un tiempo, ofreciendo fragmentos de información ambigua. Se había creado un consenso general de malestar e ira, y las voces pedían explicaciones y la restauración de sus fondos bloqueados. Background, rueda de prensa de ejecutivos de intercambio. La crisis era ahora un acontecimiento internacional, y la incapacidad de las autoridades para reinar en la catástrofe trajo miedo en los corazones del tesoro. Mientras los reflectores investigaban los callejones oscuros de la central, comenzaron a surgir irregularidades y discrepancias, afectando aún más la integridad de la central. A medida que las siniestras sombras del engaño oscurecieron las puertas del intercambio, las acusaciones comenzaron a volar. Las especulaciones llegaron a ser tan abundantes como los pasillos desiertos del espacio de oficinas de la bolsa, y cada día que pasaba, aumentaban más preguntas, pero persistían respuestas esquivas. ¿Fue un problema técnico o un defecto en los cálculos algorítmicos? Algunas teorías avanzadas sugerían una violación de las barreras de seguridad digital, mientras que otras insistían en que se trataba de un plan fraudulento bien planificado dirigido por un sindicato del crimen organizado. El aire de incertidumbre era pesado y parecía haber más consultas que respuestas. Desesperados por obtener respuestas y una resolución, un grupo de inversores afectados inició acciones legales contra la empresa matriz de la bolsa, con el objetivo de profundizar en la verdad y, si fuera necesario, recuperar sus inversiones caducadas. Los asesores legales cierran cuernos con el equipo legal del acusado. El escenario había sido necesario para un prolongado enfrentamiento en la sala del tribunal. Criptógrafos, analistas financieros y agentes del orden se unieron para sacar a la luz la esquiva verdad. Al idear metodologías a menudo rigurosas e intrincadas, recorrieron las huellas digitales en un intento por rastrear el camino de los fondos faltantes. Retirándose más profundamente en el corazón del laberinto digital, el equipo descubrió un universo paralelo digital donde se desarrollaba el caos orquestado. Sistemas descentralizados, entradas de libros de contabilidad cifradas, y transacciones turbias entremezcladas en una danza intrincada y sofisticada. Nuestro desolado intercambio, ahora bajo un escrutinio incesante, parecía ser un bastión de estos códigos engañosos. Una inspección más cercana sugirió que el intercambio podría haber sido la Torre de Babel bíblica, diseñada utilizando un andamio digital de engaño y traición, amenazando con desmoronarse ante el más mínimo signo de perturbación. A medida que la niebla se disipó, surgió una revelación inquietante. Grandes sumas de criptomonedas habían sido retiradas de las carteras frías de la bolsa, dejando una mera fracción de las existencias reales. El desembolso se realizó a través de una compleja red de transferencias que abarca continentes, y docenas de plataformas de monedas digitales difíciles de rastrear. Los fiscales se perdieron dentro de un laberinto de vías criptográficas, cada una de las cuales conducía a una bóveda cifrada de sueños rotos e inversiones robadas. Se produjo un gran avance cuando se toparon con una serie de transacciones que llevaban signos reveladores de un trabajo interno. La persecución digital fue implacable, pero los avances parecieron escasos. Aunque los investigadores lograron rastrear la transferencia deliberada de activos digitales, se desconoce la identidad de los responsables del éxodo. La falta de pruebas físicas había convertido el caso en una prolongada batalla de ingenio. Cerrando las intolerables rutas de evasión y encubrimiento, avanzaron hacia el territorio más esquivo de la base de datos interna de la bolsa.
En un golpe de audacia digital, incursionaron audazmente en los territorios sagrados de las transacciones pasadas del intercambio, con la esperanza de vislumbrar la siniestra entidad que estaba orquestando el éxodo. En medio del desorden de interminables filas y columnas yacía una brecha de seguridad latente, una fisura clandestina que pasó desapercibida para los guardianes digitales automatizados de la bolsa. Este atraco descentralizado tenía todas las huellas de un criptoespionaje exhaustivo, ya que los perpetradores explotaron hábilmente la vulnerabilidad de seguridad para organizar y ejecutar su ambicioso plan. A medida que las investigaciones externas e internas se reflejaban, una cosa quedó muy clara: el intercambio había sufrido una grave brecha. Sin embargo, los motivos detrás del astuto ataque aún eran inciertos. ¿Codicia, venganza o parte de un plan mucho más complejo que se desarrollaría más adelante? Las preguntas se reunieron en una tormenta de especulaciones. A medida que las cosas se volvieron más difíciles, también lo hizo la supuesta lista de perpetradores, que incluía personas que iban desde los propios ejecutivos hasta ex empleados y ciberinconformistas externos. A medida que la emoción inicial se enfrió, la enormidad de la tarea que tenía por delante se hizo evidente. El rastreo de la compleja red de transacciones simplemente había abierto la primera tapa de la caja digital de Pandora, dejando la identidad real de los autores intelectuales escondida en las complejas coyunturas de nuestro universo digital. En su heroico intento de levantar el velo, los investigadores tropezaron con una escalofriante comprensión. Los registros de la base de datos del intercambio habían sido manipulados meticulosamente, dejando migas de pan cifradas que llevaron a un callejón sin salida. Se dio cuenta sombría: las huellas digitales han sido cuidadosamente cubiertas, y la identidad de los culpables aún estaba en libertad. La búsqueda de respuestas dio un giro internacional. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo colaboraron, reuniendo su experiencia y recursos para localizar a los perpetradores que huían. Mientras soportaban el peso de este desafío sin precedentes, enemigos imprevistos surgieron como pseudoblues que impidieron la implementación de un plan de acción unificado. A medida que los dedos seguían señalando y proliferaba la culpa, descendía una creciente sensación de inquietud. ¿Podrían estos culpables desaparecer, desapercibidos, en las infraestructuras digitales cada vez más separadas y dispersas por todo el mundo? ¿O caería el telón de esta trágica obra sin que los jugadores fueran desenmascarados y llevados ante la justicia? La resolución del enigma aún elude a los investigadores. Pero en medio de esta aterradora emboscada digital, una pizca de esperanza brilla a través de las nubes de incertidumbre. El universo criptográfico, aunque vasto y desalentador, no era impenetrable. A medida que el sol desciende sobre esta larga y ardua batalla digital, concluyéndola con un aire de incertidumbre, nos queda una sola certeza: el juego de sombras digitales ha cambiado irrevocablemente la trayectoria del futuro de las criptomonedas, y la integridad de su medio de intercambio sirve como un aleccionador recordatorio de que, mientras bailamos con los dragones digitales de este nuevo y valiente mundo, siempre debemos mantener la guardia alta y la linterna del escrutinio encendida. Las lecciones extraídas de estas catastróficas adversidades imprevistas crearán un tejido más brillante y bien tejido del universo cibernético. Mientras los ecos de nuestra narrativa permanecen en nuestras mentes, una sola pregunta continúa resonando: ¿fue un crimen calculado o una catástrofe desafortunada? Solo el tiempo, ese enigma informe y siempre transformador, contiene la respuesta. El mundo, que aún no estaba marcado por el estallido de la epidemia, se había librado de sus premoniciones. Nuevas criptomonedas surgieron sin inmutarse, explorando nuevos horizontes de exploración digital. Sin embargo, siempre persistió una punzada de precaución. Al iniciar una era de madurez y responsabilidad, el tiempo buscó descifrar el misterioso acontecimiento. Y a medida que el gran árbitro emita su juicio sobre este tumultuoso acontecimiento, se grabará una historia de cautela en los anales de la historia digital. Y así termina nuestra historia. Pero no lo olvidemos: la intriga, el drama y las lecciones impresas en cada línea de nuestra historia. La calamidad que azotó al mundo de las criptomonedas nos enseñó: la unidad en la diversidad en la esfera digital global es el código no tan secreto para desentrañar los acertijos más desgarradores. También nos enseñó que los cortafuegos eléctricos de las criptomonedas, alguna vez celebrados por su privacidad y seguridad, no eran égida contra las astutas fuerzas de la malevolencia. Y, por último, destacó la importancia primordial de fomentar esos factores fundamentales integrales para el crecimiento esporádico del floreciente panorama de las criptomonedas. Mientras desempolvamos los últimos granos de arena del críptico reloj de arena, estamos seguros de una cosa: la desconcertante desaparición, ya sea un crimen orquestado o una trágica crisis del intercambio de criptomonedas, anunció un nuevo amanecer en la galaxia críptica. Nuestro viaje, por ahora, llega a su fin, pero la investigación sobre esta enigmática desaparición continúa. Hasta que nos volvamos a encontrar en este desconcertante rastro del dominio digital, seguimos explorando, en las palabras por excelencia de otra época: buscad y encontraréis.